La primera ley de Kirchhoff establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra primera corriente, que es I1. I1 es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Entonces, esto es igual a I2 más I3. La primera ley de Kirchhoff nos va a ser útil cuando estemos analizando circuitos a través de nodos. La segunda ley de Kirchhoff establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada es igual a 0. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos nuestro circuito, al cual aplicaremos la segunda ley de Kirchhoff. Ok, para ello lo primero que tenemos que hacer es proponer una corriente. Y la proponemos en este sentido. La corriente entraría por acá y lo primero con lo que toparía sería con la fuente. Como podemos ver, topan el lado negativo de la fuente, por lo tanto tenemos que poner un menos y después el valor de la fuente, que sería menos 12. Después pasa y se topa con una resistencia. Como recordaremos, la ley de Ohm establece que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Entonces ponemos más 4, que es el valor de la resistencia, por la intensidad. Después se topa con otra fuente de voltaje en el lado positivo, por lo tanto en este caso pondremos un más y el valor de la fuente de voltaje, que es 2. Después se topa con una fuente de voltaje en su lado negativo, por lo tanto ponemos un menos y el valor de la fuente, que sería 4. Y al final se topa con una resistencia que tiene el valor de 6 y lo multiplicamos por la intensidad y esto lo igualamos a 0, tal como lo propone la segunda ley de Kirchhoff. Para la segunda prueba utilizaremos una resistencia de 463.89 ohms, una resistencia de 557.7 ohms, una resistencia de 325.84 ohms. La fuente de poder 1 es igual a 1 volt. La fuente de poder 2 es de 2.1 volt. Para la práctica 2 armamos el siguiente circuito, en el cual tomaremos en cuenta la polaridad del amperímetro para asignar el sentido correcto a las corrientes. Usaremos los mismos valores que empleamos en la comprobación teórica. Como podemos observar, la intensidad 1 nos da menos 0.13 mA. Al cambiar la polaridad del amperímetro nos da un valor de 0.13 mA. Abriendo el circuito en la resistencia 3 y el nodo tierra, obtenemos la intensidad 3, que es igual a menos 2 mA. Al cambiar la polaridad del amperímetro, obtenemos que la intensidad es igual a 2 mA. Al abrir la resistencia 2 y el positivo de la FEM, obtenemos la intensidad 2, que es igual a 2.13 mA. Al cambiar la polaridad del amperímetro, vemos que la intensidad 2 es igual a menos 2.13 mA. El voltaje en la resistencia 1 es de menos 0.0433 volts aproximadamente. El voltaje en la resistencia 3 es de 1.1138 volts. El voltaje de la resistencia 2 es de menos 0.9882 volts. Como podemos ver en la pantalla se muestra el circuito que utilizamos en la práctica 2, que con una resistencia de 331 ohms, una resistencia de 561 ohms, una resistencia de 471 ohms y dos baterías o fuentes de voltaje, una de 1 volt y la otra de 2 volts. A continuación pasaremos a simular el circuito para obtener los valores. Como podemos ver en pantalla,
Demostramos teóricamente la primera y segunda ley de Kirchhoff. La primera ley establece que la suma de las intensidades que entran en un nodo es igual a la suma de las intensidades que salen de él. Aquí tenemos nuestra ecuación, sustituimos valores y efectivamente nos damos cuenta que da una igualdad. En la segunda ley de Kirchhoff establece que la suma algebraica de todas las tensiones es igual a 0. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra ecuación. Le igualamos a 0, sustituimos valores y efectivamente nos da una igualdad. Hacemos lo mismo para los resultados experimentales y pues igual nuestra ecuación, los valores experimentales que nos dieron. Para la primera ley de Kirchhoff vemos que se cumple y también para la segunda ley de Kirchhoff vemos que se cumple. Empezaremos a incrementar desde 5 volts hasta ver cuál es el voltaje máximo que aguanta la resistencia.